¿cómo se llama? Sobre la estructura de las proteínas, ¿ya? Su estructura a nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Ya, les voy a hacer ver este videíto para que volvamos a recordar un poquito, ¿ya? Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. Ok. escucha. Péptidos, polipéptidos y estructuras de las proteínas. Las proteínas son constituidas por enlaces de condensación establecidos entre sus unidades monoméricas, los aminoácidos, dentro de los cuales 20 son proteinogénicos. Todos se caracterizan por tener un grupo amino, NH, un grupo ácido, COOH, y una cadena radical. Los aminoácidos condensan en orientación carboxiamino, de manera que un aminoácido dona el grupo amino y otro dona el grupo ácido, logrando condensar por un enlace tipo amida conocido como enlace peptídico. Observemos ahora la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos, la valina y la alanina. Los átomos unidos al carbono y al nitrógeno, que forman el enlace peptídico, están todos en un mismo plano. El enlace peptídico es un enlace muy fuerte y resistente que se comporta como un doble enlace y no permite el giro. Sin embargo, los átomos enlazantes al enlace amida pueden girar en ángulos conocidos. Se representan en la figura como símbolos, los cuales tienen flechas curvas que indican la posibilidad de girar en sentido o en contra de las manecillas del reloj. De esta manera, se establece cierto grado de movimiento rotacional en los enlaces tipo amidas entre las proteínas. Así, los enlaces amida hacen que esta estructura lineal se pliegue sobre sí misma gracias a los puentes de hidrógeno establecidos entre ellos. Estos forman alfa hélices cada 3.6 residuos enlazados. Por dos enlaces amida establecen una interacción tipo puente de hidrógeno entre un H aportado por un enlace amida y un O aportado por otro enlace amida. Láminas beta son estructuras establecidas por interacciones tipo puentes de hidrógeno entre enlaces amida, pero de más de 3.6 residuos de longitud. Existen dos tipos. Antiparalela. En este tipo de láminas beta, las cadenas se aproximan, una en sentido amino-carbox y otra en sentido amino-carboxi. Paralela. En este tipo de láminas beta, las cadenas se aproximan en el mismo sentido amino-carboxi, NC, o carboxiamino, CN. Lo importante es que ambas se aproximan en la misma posición. Hasta ahora las proteínas han conformado su estructura primaria, secuencia de aminoácidos conformada por enlaces peptídicos entre ellos y las estructuras secundarias, alfa hélices y láminas beta, constituidas por puentes de H entre los enlaces amida. Estructuras secundarias, alfa hélices verde y láminas beta en rojo. Luego se estabiliza la estructura terciaria de las proteínas, donde se dan interacciones débiles entre las cadenas R de los aminoácidos enlazados, distribuyéndose los aminoácidos con cadenas hidrofílicas en la periferia de la estructura, color azul y rojo, y los aminoácidos hidrófobos en el centro de la estructura, color verde. Primero, fuerzas de atracción electrostáticas. Segundo, enlaces de hidrógeno. Tercero, cadenas hidrófobas o hidrofílicas. Cuarto, puentes disulfuro. Quinto, grupos hidrofílicos. Una vez se alcanza el nivel terciario, las proteínas son funcionalmente activas, pero algunas requieren de varios péptidos en estado terciario agrupados para lograr su función. Esta condición se conoce como estructura cuaternaria. Proteína en estado cuaternario compuesta por 4 tipos de péptidos. Desde que participen mínimamente 2 estructuras terciarias, se conoce como estructura cuaternaria. Las condiciones físico-químicas, pH, temperatura y presión, del medio donde está la proteína pueden inducir cambios en sus configuraciones cuaternaria, terciaria y secundaria, volviendo la forma primaria más compleja.
Ya hemos... Bien, ese fue un repasito entonces de las proteínas, la parte de la estructura. La anterior clase habíamos hablado, bueno, vamos a hablar de estas estructuras ahora, pero en la anterior clase habíamos hablado, ya estaba buscando mis papeles de planificación, de algunos péptidos, ¿no? Y algunos aminoácidos que forman parte, ¿no es cierto?, de las funciones peptídicas. Les hice tomar apunte. Ya. Bien, hablamos del enlace peptídico. Y ya aquí vamos a hablar de las estructuras que tenemos. ¿Ya? ¿Se ve, no? Mi presentación. Sí, se ve la diapositiva, se ve. Bien. Entonces nosotros tenemos estructura. Voy a agarrar aquí una pizarra. Bueno, tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Aquí están los 4 niveles de estructura que podemos distinguir en las proteínas. Ahí. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de la estructura primaria. Miren cómo mi diapositiva la uso para otras carreras. Solo que a ustedes les doy más profundo, a ellos más por encimita. Bien. ¿Qué es una estructura primaria? ¿Ya? Todas las proteínas, ya, sí o sí, cuando hablamos de la estructura primaria, ya, yo voy a poder ahí identificar dos cosas. Primero, cada aminoácido, identifico a cada aminoácido. Y segundo, identifico la cantidad de aminoácido que tiene esa proteína. No. Entonces, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, ¿ya?, que tiene esa proteína. Ahí la vamos a ver la proteína en cadena lineal, ¿ya? Y al saber la secuencia de aminoácidos, como dije, puedo saber identificar por qué aminoácidos está formada esa proteína y por ende, ¿no? A eso es lo que llamamos estructura primaria. Ahorita les muestro si es aplicada. Aquí tengo mejor el dibujito. Bien. Miren, esa es la estructura primaria. ¿Mm? La cadena de aminoácidos. ¿La pueden ver? ¿Sí? Miren esta proteína. Doctora, ¿y eso viene siempre así en zigzag o viene de forma lineal? En realidad, la estructura viene así como un zigzag, pero ya uno en laboratorio la manipula para hacerla lineal. ¿Me entiende? Es como un cable, cuando vas a enrollar tu cable de tu celular, el cable para cargar, y ya cuando vas a usarlo, desenrollar. Entonces, podés darle esa forma lineal. ¿Ya? Miren esta. Todas las proteínas, chicos, tienen que tener esta estructura primaria. Miren, acá está la secuencia de aminoácidos.
Esta proteína, por ejemplo, está formada por serina, tirosina, serina, metionina, glutamina, histidina, prolina, lisina. ¿Ven? Miren, yo ya puedo identificar qué aminoácidos tiene. Si tiene lisina, puedo identificar cuántos aminoácidos lisinas tiene. Puedo identificar cuántos aminoácidos alanina tiene. Puedo identificar el orden que están los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, eso me indica la estructura primaria, los aminoácidos que la forman y en el orden en que están colocados. ¿Ve? Y están dispuestas en zigzag. ¿Por qué se forman más o menos en zigzag? Porque acuérdense que aparte de realizar el enlace peptídico, ¿ya? Acuérdense que también puede realizar enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Que son enlaces más débiles, pero eso hace ya que se pueda, espacialmente pueda adquirir una estructura, ¿no? Luego tenemos, ¿ya? Que alguien está escribiendo en el grupo, ¿por qué no puedo escuchar nada? Su compañera no. Tiffany, ¿me escucha? ¿Está Tiffany en la clase? Parece que no escucha a Tiffany. Bien. Parece que hay otro grupo también abierto en una reunión aparte. Ah, no, yo pongo fecha siempre, ya si ustedes no miran la fecha. Ya. Ya. Entonces, el número de polipéptidos diferentes que se pueden formar es el siguiente. Acuérdense que tenemos 20 aminoácidos. ¿Ya? De esos 20 aminoácidos yo puedo agarrar y realizar varios números de cadena. ¿Ya? Por ejemplo, miren, para una cadena de 100 aminoácidos, el número de diferentes cadenas posibles sería, miren, o sea, para una proteína que tenga 100 aminoácidos unidos entre sí. No. Ojo, que no solamente, acuérdense que son 20, entonces aquí yo saco los aminoácidos que quiero que tenga, ¿no? Aquí entonces para una cadena de 100 aminoácidos, 20 elevado a la 100, ¿no? Entonces miren todas las posibles combinaciones que pueda haber. Es un número gigante. Entonces, siempre una proteína, ¿ya? Va a estar identificada por el aminoácido que la forma y por el orden que tiene, la secuencia. Primero viene serina, luego viene tirosina. Si aquí en vez de tirosina entrar a lisina, ya cambia la función de la proteína. Entonces, toda proteína tiene que seguir su secuencia de aminoácidos, el orden. Aquí, por ejemplo, mire, lisina, 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 se repite, ¿no? Porque ese es su orden. Arginina, arginina, se repite, ese es su orden, ¿ya? Entonces, sí o sí, para una proteína, sí o sí, la secuencia y el orden de aminoácidos es muy importante. Esa es la estructura primaria. Y esto es lo que estudiamos a nivel de laboratorio. Podemos, por ciertas técnicas que vamos a ver más adelante del laboratorio, yo puedo llegar a sacar la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína y esto lo puedo lograr hacer en laboratorio. Por eso es que ustedes tienen, por ejemplo, hay albúmina humana para inyectarse, ¿no es cierto? En pacientes quemados, ¿no? La insulina también, ¿no? Hay también que es una hormona, hay la insulina para colocarse para ayudar a mejorar la calidad de vida de un paciente diabético. Entonces, hay formas en laboratorio de producir ciertas proteínas. Hay algunas enzimas también. No sé si han escuchado de que hay personas que tienen problemas gastrointestinales. Hay algunas enzimas que también eh, tienen esta estructura proteínica, ¿ya? Y también la podemos hacer en laboratorio
¿no? Y a veces te la dan para que tomes, ¿no? Para que mejores la digestión. Entonces, miren, es muy importante la estructura primaria. Cuando la estructura primaria se destruye, cuando nosotros jugamos con la desnaturalización, ¿no ves que hicimos en laboratorio? Cuando la estructura primaria se destruye, ahí ya no hay cáscara, ya prácticamente irreversible mi desnaturalización. Siempre cuidamos la desnaturalización, que solo me llegue hasta desnaturalizar la estructura secundaria y la primaria me quede intacta. Luego tenemos, ya saben cuál es la estructura primaria. Luego tenemos la estructura secundaria. La estructura secundaria, ya, es cuando ya esa secuencia lineal que nosotros vimos de aminoácidos va a adoptar múltiples conformaciones. Quiere decir que se va a doblar, va a tener un plegamiento, ¿ya? O sea, toda la estructura química que está ahí se va a doblar. Hay una conformación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se dobla? ¿Qué pasa? Se dobla a veces de forma espontánea, ¿no? Porque justamente los átomos que lo forman se atraen y empiezan a formar ciertos enlaces pequeños. A veces se forman también porque hay repulsión en aminoácidos. Aminoácidos que son hidrófobos por el agua. ¿Qué significa hidrófobos? Hola, hola, ¿qué significa hidrófobos? Jóvenes. ¿Que no tienen afinidad por el agua? Ya, que no tienen afinidad por el agua. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de aminoácidos que tenían puras cadenas carbonadas, ¿no? En su cadena lateral. Entonces, esas cadenas carbonadas que no tienen afinidad por el agua también van a hacerse como a un ladito y eso va a generar que se forme un plegamiento. Atracción de aminoácidos cargados. Acuérdense que hay aminoácidos que van a tener grupos que llevan carga, ¿no? Porque ya el grupo amino y el grupo carboxilo ya se cargan, ¿no? Pero ellos forman el enlace peptídico a eso. Pero la cadena lateral tiene otros elementos, ¿no? Componentes que sí están cargados y eso pueden llegar a formar enlace. La formación de puentes disulfuro, ¿no? Acuérdense que teníamos aminoácidos. ¿Se acuerdan que hicimos la reacción para identificar aminoácidos azufrados? ¿No ve? Que le echaron acetato de plomo, hidróxido, lo calentaron y cómo se vuelve negro, ¿no? Estos aminoácidos tienen azufre, entonces pueden formar puentes disulfuro entre aminoácidos. Y bueno, este plegamiento que a veces es ayudado por otro tipo de proteínas. Bien, miren, aquí tenemos un ejemplo de estructura primaria. Aquí está, miren, la secuencia de aminoácidos. Y miren cómo está así como un zigzag. Y aquí tenemos la estructura secundaria. Miren, en la figura de arriba es un software donde yo puedo manejarlas así, las proteínas, como una cinta, ¿no? Y miren aquí, esta parte de aquí, por ejemplo, que estoy encerrando, es esta de acá. Entonces, la estructura secundaria se divide en alfa hélice, ¿no? Químicamente puede estar dispuesta en estructura alfa hélice y en estructura beta laminar, miren, como una laminita doblada ahí. ¿Lo ven? Y esta beta laminar, miren, así se representa, como este de acá. Y miren cómo están dispuestos, como una hojita doblada, como un pequeño acordeón. Aquí lo vamos a ver.
Esto yo les había explicado la otra clase, creo, ¿no? Que en el cambio de un aminoácido, por ejemplo, aquí, miren, este es un glóbulo rojo normal, ¿no? Esta es la estructura de la hemoglobina. La secuencia de aminoácidos miren, es una cadena, la hemoglobina, de 146 aminoácidos. Miren, y se cambió el ácido glutámico por valina. Y miren cómo la valina influyó en la estructura del glóbulo rojo, ¿no? Y esa ya es una anemia de tipo falciforme, ¿ya? Entonces, un cambio que haya en la estructura primaria va a afectar todo. En la estructura secundaria, miren cómo está el de hoja plegada. Esta es la estructura beta laminar y esta es la estructura alfa hélice. ¿Ya? Miren aquí cómo la cadena se va enrollando en forma de un espiral. ¿Ya? Los enlaces hidrógeno, ¿ya? Miremos acá el color, miren. Las bolitas negras son carbono, las rojas son oxígeno. Esta de acá es la cadena lateral. Este verde es nitrógeno y las blancas son hidrógeno. ¿Ya? Entonces miren cómo el enlace de hidrógeno va a mantener la estructura. ¿Ya? La formación de estos enlaces determina la longitud del paso de rosca. Quiere decir que este giro que van a dar aquí, ya esa rosquita, ¿no? Esos enlaces lo van a determinar. Y siempre el giro va a ser hacia la derecha. Cada aminoácido gira 100 grados con respecto al anterior aminoácido. ¿Ya? Hay 3.6 residuos por vuelta, ¿no? Paso de avance por vuelta. Miren acá cómo empieza a darse la vuelta. ¿Ya? Los grupos carbonilos orientan a la misma dirección y los aminos en dirección contraria. Y miren los radicales cómo quedan al exterior de la alfa hélice. Aquí hay otra cosita que les quería mostrar. Ya. Vamos a hablar de la alfa hélice. Esto ya repetimos cuando hablamos, ¿no es cierto? Ya les mostré. Ahí está la estructura alfa hélice. Ahí están los enlaces de hidrógeno. Y miren cómo va dando la vuelta. Aquí están las cadenas laterales, ¿no? Y los enlaces de hidrógeno. Ahora vamos a hablar de la hoja beta. Esa es la estructura alfa hélice. La hoja beta es totalmente diferente. Cuando la cadena principal de polipéptido, ¿ya? Se estira al máximo, miren acá, por eso es que adopta una forma, o sea, sus enlaces se estiran al máximo, por eso se adopta esta estructura beta, ¿ya? Estas estructuras beta de distintas cadenas, ¿ya? Pueden ser de distintas cadenas o de la misma, van a unirse mediante puentes de hidrógeno. Y no sé qué pasó aquí. Ya. Entonces esta estructura beta, ya, van a unirse mediante puentes de hidrógeno y van a dar lugar a estas hojas plegadas. ¿Ya? Ahora, cuando yo pliego la hoja, ¿ya? Hay algunas que tienen el mismo sentido, entonces digo que es paralela, miren, están en el mismo sentido. Y cuando están en forma opuesta, digo que es antiparalela. Ahí dice paralela de nuevo, y es antiparalela.
Miren acá, tengo una hélice antiparalela y una paralela, ¿no? Entonces, la antiparalela es respecto a los radicales, ¿no? Vamos a tener radicales, miren, esta es una antiparalela, radicales que van a ir hacia arriba y otros radicales que van a ir hacia abajo, ¿ya? Cuando se forma la hoja beta, eso es antiparalela. Y la paralela, ¿ya? Es cuando los radicales van a ir en el mismo sentido, ¿ya? O bien todos hacia arriba o bien todos hacia abajo. Ya, aquí lo tenemos igual, ahorita se los muestro. Ahí está, miren. Miren cómo aquí surge el enlace peptídico y acá cómo se forman los enlaces puente-hidrógeno, ¿no? Ahí está el enlace peptídico, ¿no? Y miren la disposición antiparalela, hacia arriba, hacia abajo, y aquí la disposición paralela. ¿Cómo se puede doblar la proteína? Revisemos acá. Bien. También aquí vamos a hablar de los giros beta. Bien. Estas estructuras alfa o beta, ¿no? Así la alfa hélice, sí o sí se unen entre sí. Y al unirse forman los giros beta. Son secuencias bien cortitas, ¿ya? Y ellas tienen un brusco giro de 180 grados a la cadena principal de un polipéptido. Ahí está. ¿Ven? Miren entonces, aquí está la unión, aquí tenemos una estructura beta y aquí una alfa, ¿no? Entonces aquí está el ángulo, miren, con las que ellas se presentan. Vamos a ver así. Creo que aquí está mejor. Bueno, esta gráfica es para la estructura primaria, pero miren, acá se ve bien bonito. Miren el alfa, ¿no? Y acá miren cómo viene la estructura beta, plegada. Y cómo eso hace que realice un pequeño giro de 180 grados. Ya. Bien, ahora vamos a hablar de una proteína en específica. Vamos a hablar de la hélice del colágeno. ¿Ah? Bien, la hélice de colágeno es una variedad particular de una estructura secundaria y es bien característica del colágeno. Es una proteína fibrosa, ya, el colágeno, que está en tendones y tejido conectivo, o sea, toda la parte muscular. Su función es netamente estructural, es rígida, ¿no? Por eso tomamos colágeno en polvo, va avanzando los años, vamos tomando colágeno, ¿no es cierto? Como es una estructura rígida, a medida que van pasando los años, esa rigidez ya no se mantiene. Por eso es que empiezan a aparecer las arruguitas, ¿no? Bien. Ella está compuesta por una secuencia de aminoácidos que tiene una repetición periódica de grupos de 3 aminoácidos. El primer aminoácido, miren, es la lisina y los otros dos son la prolina. Y un aminoácido cualquiera, ¿no? Puede ser
un aminoácido cualquiera. ¿Ya? Entonces, miren, ahí tenemos el colágeno, ¿ven? Cómo está su secuencia de 3 aminoácidos. Ya, sí o sí la lisina, los otros 2 prolina, ¿no? Y un aminoácido cualquiera. Miren ahí cómo está. Glicina, el azul, el verde la prolina, el tercero la hidroxiprolina. ¿Sí? Y miren cómo se va disponiendo en estructura alfa hélice. Y los enlacecitos que ven, ¿no? Son los enlaces de puente hidrógeno, de aquí, de la que sale. Por eso tiene esa secuencia alfa hélice. Este de aquí donde está la flechita es el enlace peptídico. Y estas rayitas que están aquí, como línea suspensiva, son los enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? Entonces hablábamos de las láminas, ¿ya? Las láminas betas o láminas plegadas son regiones de proteína que adoptan esa forma en zigzag y se asocian entre sí, estableciendo uniones. Ya, esos enlaces que se van a formar sí o sí son enlaces puente de hidrógeno. Y los enlaces peptídicos van a participar de forma cruzada, ¿no? Entonces les va a dar gran estabilidad. Por eso fue lo que les mostraba, miren. Ahorita lo voy a aumentar más. Ahí está, miren. Aquí está un aminoácido con otro, forman el enlace peptídico, miren, ¿no? Y más de yapa está el enlace puente hidrógeno. Entonces eso le va a dar cierta rigidez a la estructura y estabilidad. Bien, ahí también lo tenemos, miren. Los enlaces puente hidrógeno y miren, entre ellos está el enlace peptídico. Y ya, ¿no? Están en forma de lámina plegada. Miren, acá tenemos 2 secuencias de péptidos, ¿no? Miren, y cómo van formando el enlace peptídico, ¿no? Así, en forma horizontal y en forma vertical, están formando el enlace puente hidrógeno. Y eso le va a dar cierta rigidez a la proteína. Voy a ver si tiene aquí en colágeno, no lo tengo. Ya. Aquí igual tengo, miren, alfa hélice, la hoja beta, otra vez alfa hélice, y miren cómo empieza a haber varias uniones ya. La estructura terciaria. Cuando hablo de la estructura terciaria es cuando ya ellas adoptan formas en el espacio. ¿Ya? Esta estructura es la forma como todo el polipéptido, la cadena, se pliega en el espacio. Entonces se va a enrollar en una determinada proteína. Todo ese polipéptido, porque son hartos péptidos, se enrollan. Y hay 2 tipos de estructura terciaria. Está la fibrosa, ¿ya? Y ahí está el colágeno. El colágeno, por ejemplo, tiene una estructura terciaria fibrosa. Está también la queratina de nuestro cabello. Entonces ya saben, es proteína. Uy. Ya. O fibroína de la seda. No, del gusano de seda. Esa tela es una de las más caras, la seda de gusanito. En este caso, tengo un video para mostrarles de eso. Los elementos de la estructura secundaria, ¿ya? Alfa y beta, no recurren a grandes modificaciones, sino que va a pasar. Tan solo van a introducir ligeras torsiones longitudinales. O sea, no es que haya un cambio en relación a la estructura secundaria, sino que va a generar más enlace y eso va a generar que se pliegue más, ¿no? Entonces esa es la estructura terciaria de tipo fibroso. Y luego la otra que hay, ¿ya? Mayormente la fibrosa se encuentra en toda la que es la parte muscular y tiene gran resistencia.
¿ya? Por eso hablamos del colágeno, de la queratina, ¿ya? Y son solubles en agua, ¿no? Pero luego tenemos la estructura de tipo globular, que también es un tipo de estructura terciaria, la globular, ¿ya? Y esta más tiene una forma media esférica, ¿no? Y este tipo de estructura se suceden en regiones con estructuras al azar, o sea, al azar se van a formar, ¿no? Y tienen hélice alfa y hoja beta, van a tener ciertos acodamientos entre ellas y ahí se va a formar la estructura terciaria. ¿Qué es lo que hablábamos acá? Miren los acodamientos que hay, ¿no? Dijimos que la unión de un alfa hélice con una beta se va a llamar giros beta, ¿no? Pero miren ya cuando se une a hartas alfa, a hartas estructuras beta hélice, va a formar como un glóbulo, miren. Por eso está la parte globular, miren. Y miren cómo hay uniones disulfuro, uniones iónicas, porque ya aquí en esta alfa hélice, esa espiral que ven, ya está la unión peptídica. Aquí igual hay secuencia de aminoácidos, ya hay unión peptídica. Y aquí estamos viendo los otros tipos de uniones que pueden presentarse. Aquí miren, dijimos las interacciones hidrofóbicas. Miren, acá se están apegando, ¿no? Cadenas laterales que tienen carbonos que no son afín al agua. Y miren, eso genera que se pliegue, que se doble la proteína. Y aquí miren el enlace puente hidrógeno que se puede generar, miren, este radical con este otro radical de este otro aminoácido. ¿Ven? Y miren cómo eso se va plegando, se va haciendo como un glóbulo. Entonces en la estructura terciaria, ¿no? Miren cómo empiezan a doblarse. ¿Ven? Miren estructuras alfa, beta laminar, ¿no? Y miren cómo empieza a doblarse. Entonces vimos que hay enlaces hidrógenos, hay atracciones electrostáticas, ¿no? Atracciones hidrofóbicas, puentes disulfuro, ¿no? Y eso hace que la proteína tenga un elevado peso molecular, ¿ya? Van a ver que la mayoría de los pesos moleculares en las proteínas, ¿ya? Se maneja con el término de kilodaltons, ¿ya? Entonces, cuando usted quiere pesar una proteína, ¿ya? Usted dice, esta proteína pesa 600 kilodalton, por ejemplo, ¿ya? Y también eso hace que la proteína esté formada por ciertos dominios. ¿Qué es un dominio de una proteína? Es una zona, miren acá están sus dominios. Es una parte de la proteína, ¿ya? Donde existe una mayor densidad, quiere decir donde hay más plegamiento, miren. Donde hay más plegamiento es ahí donde la llamamos, que eso se llama dominios. Entonces una proteína puede tener varios dominios, una parte donde esté más plegado. Ya. Entonces estas secuencias son bien conservadas, ¿ya? Y son bien importantes, les cuento, para ciertas funciones, ¿ya? A veces cuando una molécula se va a unir, ¿ya? Se une al dominio de esa proteína, ¿ya? Entonces el dominio es el máximo plegamiento de ese péptido, ¿no? Que se encuentra en un lugar de toda la estructura terciaria, perdón. ¿Ya? Eso es importante. Y ese dominio, ¿ya? Que tenga es el que puede incluso sobrevivir despegado de toda la otra estructura. Por eso es que es muy importante estudio en biología molecular. ¿Ya? También, miren,
aparte de encontrar los dominios en la proteína, podemos encontrar lo que llamamos motivos, ¿no? Son dobleces. ¿Qué son los motivos? Son dobleces específicos, miren, de la cadena, ¿no? Miren cómo está doblado, ¿ya? Y permite anidarse en un espacio, miren. Entonces miren cómo cuando ella se dobla, como si estuviera doblada encima, ¿ya? Permite como hacer un engranaje, digamos, ¿no? Son importantes estas dos zonas, ¿ya? Y son estructuras repetitivas. Voy a salir de ahí. Vamos a volver aquí. Ya. Bueno, ya les mostré cómo voy a estabilizar esa estructura terciaria. Enlaces covalentes, disulfuros, ya lo vimos en la anterior diapositiva. Fuerzas electrostáticas, atracciones hidrofóbicas entre puras cadenas, ¿no? Fuerzas polares, ¿no? Moléculas que se parezcan, como vimos en el dibujo. No, todo esto ya lo vimos en el dibujo. La estructura cuaternaria. Cuando ya hablamos de una estructura cuaternaria, ya hablamos que la proteína puede agrupar varias cadenas polipeptídicas. ¿Ya? Cuando estas cadenas polipeptídicas se unen entre sí, pueden formar proteínas multiméricas mayores. ¿Ya? Entonces, es una agrupación de varias cadenas de aminoácidos, ¿ya? En complejos mayores. La estructura cuaternaria, ¿qué debe considerar? Primero, el número y la naturaleza de las subunidades que va a unir, ¿no? Que va a entregar el oligómero, ¿no? Entonces, son secuencias de péptidos que ellas están plegadas entre sí, se va a unir a otro péptido que también está plegado entre sí, ¿ya? La forma en que se asocian el espacio, eso es importante, cómo ellas se acomodan en el espacio. Ahí está, miren, esa es la estructura de la hemoglobina. Miren cómo está formado por 4 subunidades la hemoglobina. Por eso es que ven ustedes colores distintos, miren. Ven el celeste, el rojo, ¿no? Son diferentes cadenas polipeptídicas, ¿no? Miren, las subunidades proteicas se muestran en rojo y azul. Y los grupos hemo que contienen hierro en verde, ¿no? Estos que están en color verde son... Aquí está el hierro que tiene la hemoglobina. Y los demás, miren, lo que ven en colores, azul, ¿no? Y rojo, son las unidades proteicas. Y miren cómo forman una unidad multimérica gigante, miren. Bien, y aquí tenemos, miren, las 4 estructuras. Primaria, la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria, alfa o beta laminar, alfa hélice o beta laminar, paralela o antiparalela. Tenemos la estructura terciaria que puede ser fibrosa o globular, ¿no? Que prácticamente es cuando ya hablamos de la presencia de los giros beta, quiere decir que hay estructura alfa hélice unidos con hojas beta, ¿no? Y ya la cuaternaria es la unión de varios grupos multiméricos, ¿no? Este, por ejemplo, se va a unir con este grupo multimérico. Chequemos aquí. Miren acá. Así, por ejemplo, podemos estudiar un poquito la secuencia de algunas proteínas que deseamos estudiar, ¿no?
Si tenemos una bacteria, por ejemplo, queremos estudiar un virus y queremos estudiar la secuencia de de alguna proteína importante, ¿no? Yo uso diversas técnicas donde voy a tener así la secuencia de aminoácidos. Cada letra que usted ve ahí, G, N, las letras que ven ahí ustedes, son los nombres de los aminoácidos. Pero creo que esto está en inglés, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos el cuadrito de aminoácidos se pone como una abreviación o una letra? ¿Ya? Entonces, si vemos la estructura de las proteínas, en este cuadro, miren cómo se estudia diferentes proteínas y cómo simplemente por sustituir, ya sea algunos aminoácidos, ¿no? Cambia la función y otros aminoácidos se mantienen. Si vemos la frecuencia de los tres grupos. ¿Ya? Entonces, miren, acá hablábamos, por ejemplo, de los dominios, ¿no? En inglés, ¿no? Y las asas, que también le dicen loops en inglés, ¿ya? Las asas contienen frecuencia, o sea, residuos hidrofílicos, y se suelen encontrar en la superficie de las proteínas, y estas están expuestas al solvente y pueden formar puentes de hidrógeno, ¿no? Si yo voy a hacer alguna técnica de separación. Ya dijimos que los motivos eran secuencias repetibles, ¿no? Y son combinaciones reconocibles de alfa y beta, ¿no? Y el dominio era lo más plegado, bien compactadas, ¿ya? Y pueden incluso sobrevivir, dijimos, de forma independiente en la proteína. Bien. Ahí está. Bien, todos los enlaces que se van a determinar la estructura de la proteína son covalentes, ¿ya? En la estructura primaria de la proteína, ¿ya? Mientras que la mayoría de los enlaces para estructura secundaria, terciaria y cuaternaria son de tipo no covalente. Los enlaces covalentes son más fuertes. En cambio, en la estructura secundaria, terciaria, están los covalentes, pero también aparecen no covalentes, y eso le da más firmeza a esa estructura. Bien. Las proteínas pueden asociarse entre sí. Vamos a dejar de último las técnicas un poquito, ¿ya? Pueden asociarse formando proteínas alfa y beta tubulina. Estos forman dímeros y van a formar algunos filamentos huequitos llamados microtúbulos. Y estos son como los músculos de la célula. Van a tener función estructural, ¿no? Porque van a formar parte del citoesqueleto de la célula, como su esqueletito de la célula, ¿no? Y van a formar también los centriolos, los cilios, los flagelos, ¿no? Si tiene alguna célula. Ahí está, miren cómo se forma y adentro es como si haya un huequito, ¿no? Miren, esta es una tubulina. La fibrina, estamos hablando de asociaciones de proteínas, se vuelven socios igual. Esta es una proteína también que se asocia grande, ¿ya? Estos aminoácidos, estas fibrinas se unen mediante enlaces covalentes, estos monomeritos, ¿ya? Y van a formar como una pequeña mallita tridimensional. Y esta fibrina es la proteína que se forma cuando se va a formar un trombo o un coágulo sanguíneo. Entonces, si usted se corta una vena, por ejemplo, se activa lo que es la cascada de la coagulación y se forma fibrina para ir a taponear, ¿no?
Es el lugar donde hay un agujerito. Y miren cómo se forma. Estas son las estructuras pequeñas de fibrina y miren cómo acá ya se empiezan a unir varias fibrinas. Se polimeriza. Entonces, este que es el monómero de la fibrina, miren cómo ya se hace una estructura gigante. Y miren cómo ya se está formando el coágulo, ¿no? Va a ir a taponear si llega a un caso a tener alguna ruptura o una vena. También la proteína se puede asociar a otras biomoléculas. Por ejemplo, yo voy a encontrar proteínas unidas a carbohidratos. Voy a encontrar proteínas unidas a grasas, a lípidos. Y voy a encontrar las proteínas unidas a material genético, a los ácidos nucleicos. Entonces yo puedo tener proteínas como los proteoglucanos o peptidoglucanos, ¿no? Son proteínas que se asocian con azúcares, ¿no? Los peptidoglucanos, por ejemplo, en bacterias están presentes. Gracias a esta formación de peptidoglucanos en la pared celular de las bacterias es que nosotros la podemos dividir como bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, de acuerdo a la tinción de gram, ¿no? ¿Llevan bacterias o todavía? Chicos, ¿se durmieron? Sí, doctora, estamos llevando bacterias. Llevamos bacterias, doctor. Y ya han debido hablar sobre la diferencia, ¿no? De las gram positivas y de las gram negativas, ¿no? Sí, doctora. Bien. Entonces, miren, son proteínas unidas a carbohidratos, ¿ya? Estas glicoproteínas, glucoproteínas, con cualquiera de esos dos nombres la van a encontrar, tienen un núcleo proteico y está unido de tipo covalente, ¿no? En forma, se le encanta unirse con polisacáridos, quiere decir moléculas de carbohidratos gigantes. Y ahí tenemos la glucosaminoglucanos, ¿no? Que también glucosaminoglucanos, que se los reconoce con estas iniciales, ya. Estos en el organismo van a actuar como unos moduladores de señales, ¿ya? Entre la célula y su entorno. Mayormente estas glucoproteínas están presentes en la membrana celular, ¿ya? Miren, esta es una estructura, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, carbohidratos unidos a proteína. Aquí está el condroitin sulfato, acá está el queratin sulfato, sales de ácido hialurónico. Esto también es importante, les cuento, para la parte de las articulaciones, ¿ya? Para el líquido sinovial. Ahorita les voy a mostrar. A ver. Bueno, esta es la parte ya de... No, esta es la parte más después que voy a hacer. Entonces hay esa asociación aquí, pero aquí hay una figura. Acá está. Miren, esa es la membrana celular y miren cómo aquí el carbohidrato está unido a proteína. Mire, a proteínas transmembranas. Aquí está. Miren cómo está el carbohidrato. Esto es fuera de esta es la célula, digamos, acá está este es el citoplasma de la célula. Y aquí está la parte exterior de la célula. Entonces, miren, actúan como moduladores, ¿no? Este carbohidrato está unido a la proteína, entonces van a poder intercambiar ciertas señales, ¿no? Aquí, miren, está igual. Miren esta proteína periférica o integral que actúa como un canal para pasaje de sustancia. Miren, está unida un carbohidrato, ¿vale? Entonces, una glucoproteína, ¿no? Esta es la membrana de una célula.
Bien, también las proteínas se pueden asociar a los lípidos, a las grasas, ¿ya? Y unas de esas asociaciones son las lipoproteínas del plasma sanguíneo y, bueno, las membranas biológicas, ¿no? Bien. Les presento a la famosa lipoproteína llamada LDL, conocida como colesterol malo. Nosotros tenemos por sus siglas, tenemos la HDL de las lipoproteínas en su división. Esperen. La HDL, tenemos la LDL y tenemos la VLDL. Estas son lipoproteínas de alta densidad, ¿no? L es de lipoproteínas en inglés, high, alta, y D de densidad. ¿Ya? Entonces estas son lipoproteínas de alta densidad. Estas son estas son lipoproteínas. Escucho una voz. ¿Se le vi? Esta tenemos LDL, lipoproteínas de baja densidad. Y estas son lipoproteínas. Lipoproteínas de muy baja densidad. Ya. Esta de aquí, todas forman parte de estudio para ver cómo están estas lipoproteínas en el plasma sanguíneo. Quiere decir, está en mi torrente sanguíneo. Esta de aquí es la que conocemos como colesterol bueno. Y esta de aquí es la que conocemos como colesterol malo. Y aquí le presento a la malvada. Miren, estas son fosfolípidos, fósforos unidos a lípidos. Estas son unidades de colesterol, esto amarillo. Ya, miren las unidades de colesterol. Ya, aquí este colesterol que está es colesterol no esterificado. Miren adentro cómo se encierra ya el colesterol esterificado por el grupo, ¿no? Miren el grupo. Aquí está. Esta es una apolipoproteína B. Este es el colesterol malo que conocemos. Ya. Estas se conocen porque han debido escuchar ustedes el término ateroma. Hay gente que tiene la aterosclerosis. Entonces, esta, digamos, es la arteria, especialmente una aterosclerosis de tipo coronaria, la arteria coronaria, y viene el colesterol, estas lipoproteínas, especialmente de baja densidad. Esa es la arteria y miren cómo se van colocando. Y miren cómo van bloqueando. Aquí vamos a buscar. Miren cómo va taponeando. ¿No? Miren. Miren, esta es una arteria y miren cómo van pasando los glóbulos rojos, pero miren cómo va taponeando estas lipoproteínas. Miren. Miren cómo los glóbulos rojos, como una trancadera, ¿no? Para pasar. No se puede. Y hay un momento que se taponea fatal y la gente se muere, le cuento. De un infarto se puede morir. Esas placas de ateroma hay que moverlas. Cómo se llegan a formar. Y hay algunas que ni siquiera, miren este dibujo, miren cómo, esto es normal, ¿no? El vaso sanguíneo normal, la arteria normal, y miren cómo se va formando. Miren cómo se va formando. Miren, esto ya es severo.
Y si lo dejas mucho tiempo pasar, esto ya se calcifica ya. Ya, es terrible. Hay que tener cuidado con los alimentos. Por más que uno no se engorde, uno tiene que tener cuidado. Ya. Mayormente cuando el paciente tiene problemas de esto es que decimos que se le realiza un perfil lipídico, ¿no? Al paciente. Viene un paciente miren, miren la grasa en el plasma, miren cómo se ve el suero. Se le saca la sangre al paciente y miren cómo se forma ahí la grasa. Miren, este paciente viene en ayuna, pero miren, tiene hartos lípidos en sangre. Y son esos lípidos que les estoy mostrando que están asociados a proteínas. Cómo se les forma. Había dos tubitos, aquí está, miren. Miren, así tuviera que ser normal, pero miren cómo llega el paciente. Terrible. Bien. Luego están las proteínas que se asocian a los ácidos nucleicos. Ya, quiere decir con material genético. Ahí hablamos de los ribosomas. Pensé que era el resaltador. ¿No? O nucleosoma o los virus. Los virus, por ejemplo, se asocian bastante a material genético. Aquí está, miren. Estos son los ribosomas, las unidades Schwitter. Ya, donde aquí entra el material genético para ir trayendo los aminoácidos. Aquí está el nucleosoma. Esa parte color roja son proteínas histónicas, se le llama. Son 8 proteínas histónicas. Y eso azul que ven ustedes es el ADN, que le da 2 vueltas a cada proteína histónica. Si no hubiera la unión, o sea, en el caso del ser humano, no hubiera esa unión de material genético con proteínas histónicas, nosotros no pudiéramos tener los cromosomas, ¿no? No pudiéramos hacer estudios cromosómicos, porque el cromosoma es el estado más condensado del material genético. Y eso se logra gracias a que está asociado con las proteínas. Aquí tenemos el virus de VIH, igual miren las proteínas en su cápsida en la parte externa, ¿no? Que también está asociado a material genético. Acuérdense que el virus no tiene maquinaria biosintética, no tiene ribosomas, no tiene aparato de Golgi, no tiene un retículo endoplasmático, simplemente es la capanga de proteína que lo envuelve y adentro material genético. Ya. Vamos a ver. Aquí está, miren, el ADN unido a los nucleosomas, las proteínas, y eso va a poderse jugar para que pueda enrollarse en forma de cromosoma. Y podamos hacer este estudio. Por ejemplo, este es el cariotipo, se llama. Este es el cariotipo de un hombre, ¿no? Tiene el cromosoma XY. ¿No? Este es del sexo masculino. Si fuera mujer, aquí estuviera el cromosoma XX. Y miren, estamos formados por 23 pares de cromosomas. En la especie humana es 46.
¿Ya? Mm, Bien, eso es lo que ayuda a la unión entonces del material genético a las proteínas. Esa es la parte, una de las cuestiones más importantes. Este es bonito, se hace esta técnica, les cuento. Así con puros colores, miren. Podemos hacer el cariotipo del paciente, así, con puros colores. La técnica del orito, les sabíamos decir nosotros, porque todos estaban de colores. Bien, ahora sí vamos a ver propiedades de las proteínas. Aquí vemos la especificidad. Hay proteínas que van a tener funciones enzimáticas, entonces van a ser específicas en cumplir esas funciones. Y otra cosa, la desnaturalización. ¿No? Bueno, ya dijimos, la especificidad se refiere netamente a la función que va a tener la proteína, ¿no? Entonces, y esa función está determinada por quién? Por su estructura primaria. La estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, como la tenga, ya va a determinar su función. Y luego su conformación espacial también es importante, porque va a tener una propia conformación espacial. Y si yo esa conformación espacial se la quito, le voy a quitar también su función. Bien. ¿En qué consiste la desnaturalización? Y aquí ya lo vamos a ver con este dibujito. Aquí. Ya. La desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, yo destruyo, bueno, hago que pierda la proteína. Es como si mi cable que está enrollado empieza a desenrollarlo de a poquito. Ya, hasta llegar a tener ¿qué? La estructura primaria. Ya, eso fue lo que hicimos. Pero hay dos tipos de desnaturalización. Ya, podemos tener desnaturalización reversible y desnaturalización irreversible, ¿no? Entonces, miren, esta es la proteína, miren la conformación. Yo para desnaturalizar puedo usar dos formas. Puedo hacer una desnaturalización química y una desnaturalización. ¿Cuál es la otra que hicimos? Ya lo hicimos esto en laboratorio. ¿Con qué? ¿Ah? ¿Con qué desnaturalizamos? Química y ¿cuál es la otra desnaturalización? Física. Física. Bien. Si yo voy a hacer una desnaturalización química, usamos componentes químicos. Por eso, si voy a usar un componente químico, ya estoy cambiando ¿qué cosa? El pH. ¿Cambio el pH o agrego alguna sustancia? No. Y ya le voy a quitar la estructura terciaria o cuaternaria hasta volverla en estructura primaria. O la física, ¿cómo hice la desnaturalización física? ¿Qué le hice a la proteína? La gelatina. ¿La qué? La gelatina la calentamos, se volvió líquida y después la volvimos a congelar para que vuelva a su estado natural, como era. ¿Pero qué apliqué yo para jugar con eso? ¿Con qué jugué? ¿Con qué factor? Con la temperatura. Bien, la temperatura. Jugué yo con la temperatura para poder desnaturalizar esto, ¿no? Y era una desnaturalización de tipo reversible, ¿no? Porque yo jugando con la temperatura podía volver a lo de antes, ¿ya? Cuando yo voy a volver a lo de antes, miren, aquí está la proteína desnaturalizada. Digamos que la gelatina ya estaba líquida y ustedes la volvieron a meter a la heladera. Ahí va a volver otra vez a su estado nativo, o sea, estaba en forma, no quiero decir congelada, sino en forma de como un gel, digamos. La estoy renaturalizando. Yo puedo jugar igual con eso. Puedo desnaturalizarla y de ahí renaturalizarla, ¿no? Volverla a hacer como era antes. Ya, a ver. Ya. Entonces puedo volver a hacer esto.
Y de acuerdo a esta desnaturalización, les cuento que yo puedo hacer estudios, puedo hacer diferentes tipos de estudios si quiero estudiar la estructura de la proteína, ¿no? Bien. Ahora veamos la clasificación de las proteínas de acuerdo ya a sus asociaciones. Se pueden dividir en holoproteínas o proteínas simples. Eso se refiere a que son toda esa estructura grandota está formada solo por aminoácidos, no está unido a nadie. Y pueden ser globulares y fibrosas. Y luego tenemos las heteroproteínas o proteínas conjugadas, las que vimos hace ratito, que puede unirse a azúcares, a carbohidratos, le llamo glucoproteínas, a lípidos, lipoproteínas. Si está unido con material genético, nucleoproteínas, también le puedo decir cromoproteínas, ¿no? Hay, por ejemplo, cromoproteínas, son proteínas que están unidos a ciertos grupos que tienen ciertos colores, por ejemplo, en los vegetales, ¿no? Vemos el caroteno, tiene como una estructura proteica unido a un grupo cromóforo, por eso le da ese color naranja, ¿no? La clorofila es una cromoproteína, por ejemplo, ¿no? Es verde, pero es una proteína gigante. Bien. Bueno, las proteínas globulares están en forma de una esfera, tiene grupos hidrofóbicos, eso quiere decir que no tienen afinidad con agua, y eso hace que se formen, esos grupos hidrofóbicos se van hacia adentro de la proteína y los hidrofílicos hacia afuera, y eso hace que se forme ese glóbulo, ¿no? Entonces, eso hace que también sean solubles en disolventes como el agua. ¿Por qué? Porque los grupos hidrofílicos están hacia el lado de afuera. ¿Qué ejemplos de proteínas globulares tenemos? ¿Ya? En alimentos tenemos la cebada, tenemos la gliadina en el trigo, tenemos las gluteninas, la albúmina, en este caso la ceroalbúmina, ¿no? Que es una proteína globular que está en sangre, la ovoalbúmina, que es la albúmina que usamos en el huevo. Entonces, cuando hemos hecho los estudios en la clara de huevo, es la ovoalbúmina. Les hice hacer ahí, ¿no? Y también estudiamos la ceroalbúmina cuando trabajamos con sangre. Hay otras proteínas, sí, la lactoalbúmina, que es la que está en la leche. Las hormonas, hay ciertas hormonas también que tienen estructura globular. Ahí está la insulina, ¿no? Que es encargada de la regulación del azúcar en sangre. Ya. Tenemos hormona del crecimiento también, prolactina, ya. Y la tiroprotropina, todas estas que son de este tipo están relacionadas con la parte del desarrollo de las características secundarias en el sexo masculino o en el sexo femenino. Son puras hormonas del crecimiento. Las proteínas también tienen funciones enzimáticas, ¿no? Ahí tenemos proteínas globulares que son enzimas como las hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas, transferasas. Nuestro otro tema es enzimas. Ya vamos a estudiar. Todas las enzimas tienen estructura proteica. Entonces esas, miren, son ejemplos de proteínas globulares. De fibrosas, no, que vimos una fibrosa. ¿Quién es la representante? El colágeno. Si ustedes ven, la mayoría de las globulares más representan que están en sangre, que son hormonas, que son enzimas. En cambio, la mayoría de las fibrosas más están encargadas de estructura, ¿no? De la parte muscular, ¿no? Son insolubles en agua las fibrosas, ¿ya? Y miren, por ejemplo, tenemos el colágeno, que está en todo lo que es cartílago, está en músculo, ¿no? La queratina, que es específica del cabello, de la uña, si hablamos de animales, de plumas, de sus cuernos. Las elastinas, que están en los tendones, en los vasos sanguíneos, ¿no? La elastina es una proteína muy importante, les cuento, porque ella prácticamente es la que va a hacer que
nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, venas, todo pueda abrirse y cerrarse, porque estamos de pie, imagínense, la sangre tiene que fluir de abajo hacia arriba, ¿no? Baja la sangre, vuelve a subir. Entonces, ese proceso de contracciones que hay hace que pueda subir la sangre, no pueda bajar. Y a veces tenemos problemas con la elastina y con ciertas enzimas que se encargan de la vasoconstricción o vasodilatación, y es que se forman las famosas varices, ¿no? Luego están las fibroínas, que son del hilo de la seda que les decía, de la arañita, de algunos insectos, del gusano de seda, ¿no? Aquí tenemos algunas glucoproteínas importantes. No, miren, estas glucoproteínas tienen por lo menos el 5 o el 10% de ellas, ya, o al 40% corresponde a la parte que es carbohidrato. Y la otra parte es la fracción ya de la proteína. Las principales, miren, las glucoproteínas principales están las mucinas, que están en la saliva, las glucoproteínas en la sangre. Acuérdense que le mostré así a nivel general, que se encuentran bastante en membrana celular, ¿no? Miren, ahí están las ribonucleasas, las mucoproteínas, los anticuerpos igual, IgM, IgG, que son inmunoglobulinas, la hormona luteinizante, que es bastante importante para ver cómo está la mujer en sus procesos de su ovulación, ¿no? Lipoproteínas, la que ya vimos hace rato, ¿no? Que se va a formar los famosos ateromas, ¿no? El colesterol, ya vimos cómo está formado. Ahí ya les expliqué eso. Las nucleoproteínas que están unidas netamente al material genético, que también ya les expliqué. ¿No? Las cromoproteínas que pueden tener pigmento. Hablamos de la clorofila, pero en el caso de nuestro organismo, ahí está la hemoglobina, ¿no? Que es la que le da el color rojo a la sangre. Está la hemocianina, que es presente ya esto en crustáceos, ¿no? Que tienen cobre, otro tipo de colores. Les cuento que por eso dicen que tienen sangre azul, ¿no? Bien. Aquí ya, hasta aquí ya termina. Bien. Lo que quiero hablar ahora un poquito es de las técnicas. A ver, voy a mostrarle. Estaba buscando. Ah. Antes de que veamos esto, vamos a mi pizarrón. Ya. Lo veo en mi pizarrón, ¿no es cierto? Se nota bien, ¿no? Ya. Vamos a hablar entonces de la purificación de proteínas. Eso sería el término correcto. Pero voy a acomodar esta pizarra. Hace ratito estaba resaltando nomás porque estaba con mi mouse. Ya. Pero vamos a ver si ahora sí.
purificación de proteínas. Ya. Bien, cuando yo hablo de purificar proteínas, acuérdense que dijimos que tenemos proteínas que son simples y proteínas complejas que están unidas a ciertos grupos. Entonces, quizás yo quiero estudiar una de esas proteínas y yo lo que puedo hacer es purificarla. Hay diferentes formas de purificarla. La primera es haciendo una precipitación selectiva. ¿Ya? Entonces aquí voy a jugar con la solubilidad de la proteína. Voy a jugar con sales, puedo jugar con el pH, puedo jugar con la temperatura para precipitarla, puedo jugar con algún solvente, con la polaridad del solvente. ¿Ya? Si voy a jugar con sales, tengo que ver que las concentraciones sean bajas. ¿Ya? Si voy a jugar con la solubilidad, por ejemplo, con un solvente, ¿ya? Tengo que ver que mientras más concentración mayor yo tenga de solvente, la solubilidad va a disminuir, ¿ya? Causando la precipitación de la proteína. Y eso lo hicimos en laboratorio, ¿no? Echamos un solvente a la proteína y vieron cómo se ponía algo blanquito ahí. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando hicimos? Pero esto podemos hacerlo de forma selectiva, o sea, exactamente qué proteína es la que yo quiero precipitar. Y eso depende de qué muestra voy a tener. Luego, otra técnica que se usa mucho ahorita en el mundo actual es la cromatografía. Nosotros hicimos una pequeña técnica cromatográfica de tipo plano, ¿ya? Y dijimos que la cromatografía tenía dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. La fase estacionaria era la fase fija, sólida, que no se movía, ¿no es cierto? Y la fase móvil era los solventes que íbamos a agregar y luego la muestra iba a pasar, ¿no es cierto? Por esta fase estacionaria y también por la fase móvil. ¿No? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, hacer separación de proteínas complejas aquí, ¿no? Glucoproteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vaya pasando por una columna, ahorita vamos a ver, puedo hacer que los carbohidratos, a lo que van pasando, está la fase estacionaria, es la columna, y la fase móvil le agrego los solventes o el gas, ¿no? Entonces quizás las proteínas, las las glucoproteínas, ¿no? Ahorita lo vamos a dibujar aquí bonito. Este es el carbohidrato y la proteína es la parte roja. Entonces, a medida que van pasando por la columna, ¿no? Como los carbohidratos quizás son más livianitos, ¿ya? Ellos van a salir solitos por la afinidad que van a tener con un solvente, ¿no? Y a ese se le dice el guato, cuando es el primero que sale. Y de último, puede pasar dos cosas. O la proteína queda retenida en la columna o va a salir de último. Y este sería el eluato final, ¿no? Entonces ya puedo purificar netamente la proteína, ¿no? Otra técnica que puedo tener para purificar, ¿ya? Es lo que llamamos diálisis. No es la diálisis, por si acaso, que le hacen, ¿no? A los pacientes que tienen algún déficit renal. No, más que todo esto es un tipo de filtración que se hace a una muestra, digamos, ¿no?
Entonces, si voy a hacer una filtración, yo aquí voy a ocupar una pequeña membrana semipermeable para hacer esta filtración. Vale. Y una pequeña membrana semipermeable. Entonces yo juego con la porosidad de esta membrana y puedo, hay un experimento que se hace con el celofán. Tengo el papel celofán, por ejemplo, que es esto verde. Aquí yo tengo mis moléculas que quiero separar. Ahí tengo mis moléculas que quiero separar. El celofán, por ejemplo, va a actuar como una membrana semipermeable. Entonces, aquellas moléculas que tengan un peso molecular elevado, ya no van a poder pasar por la membrana. Y todos los que tengan peso molecular bajo, esto yo lo pongo en agua o en un solvente, ya va a pasar, digamos. Digamos que lo que está de celeste tiene peso molecular bajo. Entonces va a ser fácil que pase, ¿no? Y en cambio, los que tienen peso molecular alto se van a quedar acá, arriba. No van a poder atravesar la membrana. Entonces ahí las proteínas tienen pesos moleculares elevadísimos. Entonces se va a quedar al otro lado. Esa es otra forma de separar. Luego la otra forma es la electroforesis, que es la que les voy a mostrar ahorita. La electroforesis es cuando yo pongo la proteína en un campo eléctrico. Quiere decir que le doy carga. Entonces las proteínas van a migrar, ¿no? Si esas proteínas están más con carga negativa, van a migrar al lado positivo. Si las proteínas se encuentran más con carga positiva, van a migrar al lado negativo del equipo, ¿no? Así se hace. Luego tenemos, si quiero determinar el punto isoeléctrico de la proteína, se juega igual con esta técnica que se llama isoelectroenfoque. Yo voy a poder determinar el pH isoeléctrico o el punto isoeléctrico. O sea, quiere decir a qué determinado pH y en qué determinada condición esa proteína va a tener carga cero, no va a tener carga, ¿no? Hablamos de eso también. Bien, vamos a ver entonces dónde está. Bien, me dicen si se escucha ya. ¿Se escucha? Sí, sí. Ya. Vamos a ver esta. Espera un cachito. ¿Dónde está? Pero voy a cerrar la pizarra. Eso es lo que parece que a veces hace. Va, ¿qué dice? Ya. Ahora sí. Miremos.
Bien, ¿qué les pareció? Hola. Bueno, parece que no, están ahí. Bien. Esa es una entonces de las técnicas, tiene bastante relevancia a nivel, si vamos a ver de la cromatografía, a nivel clínico, porque yo a partir de la electroforesis puedo hacer diagnóstico de varias enfermedades, ya. De forma específica puedo estudiar incluso ADN mutado ahí, ¿no? Puedo ver si la persona tiene, por ejemplo, osteoporosis, tiene una cirrosis, tiene un síndrome nefrótico, tiene una macroglobulinemia. Puedo ver si tiene una insuficiencia cardíaca solamente con técnica de electroforesis, ¿ya? Entonces, también se puede utilizar para ese tipo de análisis. Veamos la cromatografía. ¿Me están escuchando? Ya se durmieron ya. Sí, seguimos escuchando, doctora. Ya. CBS. Aquí van a ver un proceso básico de una cromatografía. Miren, esa es la fase estacionaria. Esta es la mezcla, nuestra muestra. Bien, ¿qué le pareció? Ese fue un principio básico en de una cromatografía. ¿Lo entendieron mejor ahora ahí? ¿Con el videito? Sí, sí, doctora. Ya, ahora miremos la diálisis. Miren. ¿Qué les pareció?